22, versículo 7. Y el versículo 7 dice así: Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar al Cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id preparadnos la Pascua para que comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que preparemos? Y él les dijo: y aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare, y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió, y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubieron comido, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y nos vamos a detener aquí en la lectura, y después habla de Judas, que está en la mesa. Yo quería señalar algunas cosas antes de que participemos de la cena en este pasaje, que creo que son importantes tener en cuenta antes de participar de la cena del Señor. La primera de las cosas es que el Evangelio de Lucas trae algunas características distintas a las de los otros evangelios. No características, sino que agrega algunas cosas que en los otros evangelios no están. ¿Y por qué se agregan? En primer lugar, miremos que Jesús buscaba un aposento para celebrar la cena. En esa época, cuando el día de la celebración de la cena, había albergue gratuito en todas las casas. Quiere decir que si uno necesitaba y había un espacio, podía pedir ese espacio para celebrar la Pascua. Entonces, ese día, los que venían a celebrar la Pascua y pedían un aposento o un lugar y estaba disponible, ellos lo tenían gratuitamente. Nadie cobraba nada, porque todos tenían que celebrar la Pascua. A lo sumo, cuando terminaban la cena, le daban el cuero del cordero como obsequio al que les había dado el lugar. Quiere decir que Jesús seguramente había localizado el lugar donde podía celebrar la cena con sus discípulos. Y era un aposento alto. Ahora, aposento alto quiere decir que era un primer piso. No había muchas casas en ese momento de un primer piso. Eran como dos cajas puestas una al lado de la otra con una escalera exterior para subir. Y esa familia seguramente tenía eso para dárselo a los maestros que pasaban por Jerusalén para que pudieran estar con sus discípulos. Y Jesús se anticipó porque quería allí hacer la Pascua. Y le dio ellos dijeron: ¿y cómo lo vamos a encontrar el lugar? Dicen: muy sencillo, van a ver un hombre con un cántaro y síganlo a él, le saldrá al encuentro un hombre con un cántaro y síganlo a él y él los va a llevar al lugar.
Usted dice, bueno, pero ¿cuántos hombres con cántaro podía haber en ese momento? Miren, imagínense que ustedes están mirando hacia afuera, hoy con 40 grados de temperatura, y pasa un hombre con sobretodo y bufanda. Y yo les digo, bueno, cuando vean pasar al hombre con sobretodo y bufanda, síganlo. ¿Por qué? Porque es totalmente inusual. Bueno, que un hombre llevara el agua y el cántaro de agua era totalmente inusual. Era la mujer la que cargaba el agua. Entonces, cuando Jesús le dice, busquen a este hombre que les saldrá en encuentro y donde él lo lleve, habían puesto la señal justa como para que llegaran al lugar donde tenían que celebrar la cena. El aposento alto donde se celebró la cena. Cuando usted va a Jerusalén le muestran un aposento alto, pero la verdad que no tiene nada que ver con esto, por su terminación y por todo. Son esas cosas que se hacen para los turistas, para que el turista dice, ¿y dónde fue? ¿Y dónde fue? Y lo llevan ahí y dice, acá fue, punto. Si ustedes, yo me fijaba y tiene toda la arquitectura con influencia gótica. Entonces difícilmente en aquel momento podía hacer eso, ¿no? Pero bueno, la última Pascua para Jesús se celebró en ese lugar. Ahora Jesús iba a celebrar la Pascua judía. Y todos sabemos que la Pascua judía lo que se celebraba era la libertad del pueblo del yugo de Egipto. Y que Dios los había sacado con brazo fuerte, con mano extendida. Es decir, que que no habían salido por su propia fuerza, sino por lo que hicieron lo que Dios le mandó. Y el último día les dijo, pongan la sangre de un cordero en el dintel y entonces la plaga va a pasar por alto. Y les dio el Señor una lección acerca de esto, de la importancia de la sangre en el sacrificio. En el libro de Levítico dice, la vida de la carne está en la sangre. Y entonces el derramar sangre es derramar vida. Y cuando ellos colocaban esto en el dintel, estaban diciendo que alguien había pagado por ellos, que es el cordero que habían sacrificado. Y el Señor entonces les dio esto como memorial, que cada año celebraron la Pascua con un cordero, comiendo el cordero y comiendo las hierbas amargas para recordar la amargura que habían tenido en Egipto y que el Señor los había librado. Y lo que Jesús se sienta para celebrar es esa Pascua, esa Pascua. Ahora, esa Pascua tenía y acá todos los judíos discuten esto, entre 4 y 5 copas. Esas 4 y 5 copas representaban un versículo que había en ese momento, donde dice, yo sacaré, les dice el Señor en ese momento, y ellos tomaban la primera copa, y dice, y os libraré, y tomaban la segunda copa porque iban a ser librados, y os redimiré, y tomaban la copa porque fueron redimidos, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Tomaban la cuarta copa. A la quinta la añadieron algunos, porque esto no era lo que el Señor había dicho, era lo que añadían ellos para mantener el recuerdo. La quinta, os meteré en la tierra, por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. La última copa, quinta copa, sería esa. Ahora, hasta hoy discuten los judíos si son 5 o 4. Y entonces hacen la cuarta. Y la quinta copa, en muchos casos, la dejan llena, esperando a Elías que había de venir. Y algunos la dejan para el otro día, para recién tomarla al otro día. Es decir, allí estaba también la esperanza. Entonces, en muchos casos la copa no se toma. Ahora, interesante, si usted va a Israel y ve las cosas que se venden para la Pascua, mi padre un día fue
y compró allí y trajo la bandeja con la jarra, todo al estilo de la zona, y 5 copas. Y me dice, mirá, dice, me vendieron esto, pero 5 copas, no llegan a la media docena. Le tuve que decir, no, papá, no es que no llegan a la media docena, es que son las copas de la Pascua, y las copas de la Pascua son 5, porque además en la bandejita tenía puestos los 5 lugares donde había que poner esas copas, donde tenía que sentar las copas. Entonces dice, no se equivocaron, dice, me dieron lo justo. Seguramente él decía, tienen que ahorrar. Digo, no es que tienen que ahorrar, es que la Pascua es 5 copas originalmente. Ahora, Jesús celebró la Pascua y celebró la Pascua judía. Y ustedes ven que lo primero que hace, lo primero que dice Juan, es que tomó una copa y bebió. Esta es la última copa de la Pascua judía. Lo que quiere decir que nosotros siempre ponemos una copa, pero ellos tenían más copas, tenían 4 o 5 copas. Y esta copa sobraba lo último, porque era la copa con que se cerraba todo, y Jesús toma esta copa diciendo, acá se termina esto, acá se termina. Es decir, esa copa estaba como señal de que acá el pacto antiguo de la ley, el pacto de Moisés, iba a dar lugar al pacto de la gracia de Dios. Y entonces esa copa se ponía aparte. Jesús bebe de esa copa y la pone aparte. Y dice, bueno, esto se terminó. ¿Cuánto he deseado comer esta última Pascua antes que padezca? Y no es solamente la última Pascua porque iba a morir, sino la última Pascua porque ese era el cierre realmente de todo el pasado, el cierre. Entonces esta copa sería la copa que Jesús dejó vacía en ese momento. Y en ese momento estaba diciendo, empieza un nuevo pacto. Y lo que nosotros tenemos hoy aquí es, voy a sacar el adorno, este adorno no está pautado, es el amor de las hermanas que lo ponen para tapar el vino, pero lo que el Señor puso allí delante fueron estos 2 símbolos. Fueron la copa y fueron el pan, 2 elementos. Y sobre estos elementos, entonces, celebró lo que vamos a celebrar nosotros hoy, que es la Cena del Señor. Ahora, tengamos en cuenta lo que el Señor dice con respecto a esto. Él habla del pacto hecho en su sangre, ¿no? En su sangre. Y termina diciendo el pasaje, en la parte que no hemos leído, que Judas se fue. Ahí hay una discusión también grande, porque en los otros evangelios parece que Judas se va antes, y otros acá dice que se va después, y algunos dicen podía participar, no podía participar de la cena del nuevo pacto. Bueno, estas son las discusiones inútiles, totalmente inútiles. Hay tantos que participan de la cena y no son cristianos o no son del Señor, que no interesaría, es un problema de él eso, de tomar la copa de la comunión. Pero sabemos que Judas estuvo en aquel lugar, no sabemos en qué momento exactamente se fue, y por lo que dice Lucas parece que se fue después, y por lo que dice Mateo parece que se fue antes. No les interesaba a ellos mucho la cronología de los hechos. La iglesia primitiva tomó esto. ¿Cuándo comenzó a celebrarlo? Bueno, ustedes saben que el Señor resucitó y estuvo 40 días con ellos, y en esos 40 días con ellos no se celebró la Cena del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor estaba presente. Entonces no se puede hacer algo en memoria de alguien que esté presente. No puedo tomar a un hermano y hacerle un memorial cuando todavía está acá con nosotros. Entonces, la primera cena se empiezan a celebrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles.
después que el Señor ascendió. Ahí se mencionan las primeras cenas. Y esas primeras cenas, imagínense ustedes a la iglesia, ¿dónde se reunían? En el patio del templo, porque no tenían un templo ellos. Recién aparecen los primeros templos cristianos en el siglo III y IV. En el tercero, en alguna casa de cristianos que abría un lugar porque estaban en tiempo de persecución y marcaban todo, y que dejan la marca de que realmente allí se celebraba un servicio cristiano. Pero los cristianos no tenían un lugar donde reunirse y entonces se reunían, eran todos judíos, se reunían en el templo. En el templo había un patio muy extenso, muy grande. El templo está en un lugar donde tiene 5 cuadras de largo, la explanada grande esa. Y bueno, se reunían allí y allí estaban unos con otros y vivían la comunión y todo. Pero ¿cómo celebramos la cena acá? Entonces dice que empezaron a partir el pan por las casas. Seguramente se reunían grupos pequeños donde cenaban juntos y después de cenar partían el pan en memoria del Señor. Ahora, hay dos cosas que dice el libro de los Hechos, juntamente con esa forma de celebrar la cena del Señor. Dice que ellos participaban de 4 cosas. La doctrina de los apóstoles, es decir, seguían los mandamientos de los apóstoles, la comunión unos con otros, era evidente eso, y el partimiento del pan y las oraciones. Son 4 pilares sobre los cuales descansaba la Iglesia. 4 pilares. Y se los menciona por orden. La doctrina de los apóstoles, porque la Iglesia es doctrina en primer lugar. Tenemos que conocer lo que el Señor dijo, no podemos actuar en cualquier forma. Después, la comunión unos con otros, es decir, acá entra la práctica de la relación. Y después, la tercera cosa que tenemos es el partimiento del pan, que sería lo que vamos a hacer nosotros hoy, y las oraciones. Ahora, después que el libro de los Hechos, ustedes los que leyeron saben, después que en el libro de los Hechos se habla de cómo celebraban la cena, dice que había un espíritu de desprendimiento en la comunión, hasta tal punto que sin egoísmo y con generosidad de corazón, los que tenían vendían para que otros pudieran comer. Entendamos que había gente muy pobre allí, no había necesidad, había un espíritu de solidaridad con el otro, de desprendimiento realmente con el otro. Esa era la parte práctica de la comunión. Veníamos a cenar y bueno, ellos ponían lo que tenía cada uno y se ponían en la mesa y todos compartían. Y estaban los que tenían más y ponían más, y están los que tenían menos y ponían menos. Pero allí eran todos uno en Cristo y trataban de repartir todo como para que no hubiera necesitado entre ellos. Cuando en el templo empezaron los judíos ortodoxos, digamos, a perseguirlos, dice que el pueblo temía acercarse a ellos, pero los admiraba la forma en que ellos estaban viviendo. Y entonces celebraban la cena con alegría y sencillez de corazón. Alegría y sencillez de corazón. Yo tengo que decirles que muchas veces he participado de la Cena del Señor durante muchos años, creyendo que realmente por el clima que se vivía, se estaba viviendo el velorio de Jesucristo. Parecería que la solemnidad era tal que llegaba un momento en que caras largas, ¿no?, estaban allí porque había llegado el momento de partir el pan. Pero allí uno puede ser solemne y manifestar el gozo del corazón también. Y no se pierde solemnidad porque haya alegría, porque la alegría, ¿qué es? Es el gozo de adentro que se manifiesta hasta afuera. Es decir, nosotros tenemos hoy que estar contentos porque en medio de la crisis que está viviendo nuestro país, tremenda crisis, tenemos al Señor con nosotros. Y cuando llegamos acá y pensamos que tenemos al Señor con nosotros,
Esto tiene que llenar nuestro corazón de gozo y nuestro rostro de alegría. Hoy vamos a celebrar esto, que el Señor está con nosotros y que Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Esta presencia de Él es la que nos llena de gozo. Usted me podrá decir, yo tengo muchos problemas en esto, en aquello, hay problemas económicos, hay problemas laborales, hay problemas de todo tipo en nuestro país. No nos falta nada. En eso somos campeones. Pero los cristianos tenemos al Señor. Y no es solamente un plus, es la base de nuestra vida y la que nos da y nos trae acá para vivir el gozo del Señor. Esto es lo que nos deja hacer los evangelios como mandato y la iglesia primitiva como ejemplo. Ahora, después hemos leído lo de la carta a los Corintios. Y en la carta a los Corintios nos encontramos con que la iglesia de Corinto había degradado la cena del Señor. Y la había degradado en tal forma que Pablo tiene que mandar en su primera carta, tiene que mandarle una reprensión diciendo, esto no es comer la cena del Señor. No es comer la cena del Señor. ¿Por qué? Porque oigo que hay entre ustedes divisiones, que fulano está peleado con Mengano, que han hecho partidos políticos, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Esas cosas que siempre suceden entre los hombres y que causan divisiones, y eso había llegado a la iglesia. Y llegó a la iglesia y participaban de la cena a pesar de todo eso. Pero además había otra cosa, algunos eran más pudientes y entonces llevaban su cena y comían su propia cena. Lean ustedes detenidamente Corintios, dice, cada uno come su propia cena, Y había otros que tenían mucho menos. Y entonces esa cena, ese ágape que se hacía antes, es decir, los primeros cristianos cenaban antes de celebrar la cena del Señor, esa cena era una cena que daba vergüenza realmente, porque no había un espíritu de comunión. Y Pablo es muy enérgico en eso y les dice, esto no es comer la cena del Señor, esto no es comer la cena del Señor. Y mis hermanos, mi preocupación es que esta mañana, y me ha sido mi preocupación siempre, cuando lleguemos a la cena del Señor, sepamos lo que estamos haciendo. El Señor dijo, si alguien tiene algún problema con otra persona, arréglelo y después coma. Fíjese que yo he visto gente que yo no como hoy porque ando mal con... Bueno, eso es contra la enseñanza de la Biblia. Si yo tengo cualquier problema con un hermano, con lo que sea, yo tengo que solucionarlo antes y comer. ¿Por qué? Dice, siempre coma. Usted tiene que ponerse allí porque esto es el trampolín simbólico que nos lleva, porque nuestro pensamiento hoy donde se centra en el pan y en la copa, se centra en la muerte de Cristo, nos lleva al principio de la fe. Y si yo parto de ese principio de la fe, entonces tengo que estar practicando ese principio de la fe. Pablo pone las cosas en su lugar. Y entonces después de explicarles que lo que están haciendo es un desastre, porque dice, unos se van con hambre y otros se embriagan, porque algunos salían mareados de la cena, por decirlo delicadamente, ¿no? Porque el apóstol Pablo utiliza la palabra se embriaga, ¿no? Se embriaga. Entonces el apóstol tiene que ordenarlos y después de ordenarlos hace la descripción de la cena del Señor. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Quiere decir, yo no les voy a enseñar una cosa nueva. Yo no vengo hoy para enseñar ninguna cosa nueva acerca de la cena. No puedo enseñar ninguna cosa nueva. Lo único que podemos hacer es volver al principio y entender lo que la palabra de Dios dice. Yo vengo hoy a dar gracias. ¿Por qué? Por todas las bendiciones recibidas. No, eso ya las di. En mi casa. Ya las di.
porque esta semana tuve un problema, esa ya la di, esa es algo personal. Hoy venimos para dar gracias por el cuerpo de Cristo y por la sangre de Cristo. La oración tiene que centrarse en eso. Lo otro es secundario. Lo otro nos pertenece a nosotros. Entonces, cuando llego yo aquí, vengo a agradecer porque Cristo murió por nosotros. Vengo a agradecer por el cuerpo de Cristo entregado por nosotros. Vengo a agradecer por la sangre de Cristo. Vengo a agradecer por la gran bendición básica de mi vida, fundamental de mi vida, que es la presencia del Señor conmigo. Por eso hay oraciones de agradecimiento permanentemente en nuestra vida, que decimos gracias Señor por esto, gracias Señor por aquello, gracias Señor no. Pero hoy venimos a decir gracias Señor porque te entregaste por nosotros. Gracias porque derramaste tu sangre. La mente está en ese tipo de agradecimiento y para eso venimos a la cena del Señor, para agradecer por esto. Y por eso Pablo les dice, yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor ese día tomó la copa y dijo, y en lo que el Señor dice, hay todo también un simbolismo. Ustedes recuerdan que el Señor dice, tomó el pan y lo partió. Pero ustedes leen y dicen, yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo. El Señor tomó la copa y habló del nuevo pacto. Y Él le dijo a sus discípulos, yo pongo mi vida para volverla a tomar. No la pongo. Quiere decir que el Señor nos está hablando de cuál es el sentido del cuerpo y de la sangre de Jesucristo por nosotros. Ahora, después de hacer todas esas cosas, el apóstol Pablo, después de explicarles cómo debe ser, les da una lección muy importante que quisiera que quedara con nosotros en esta mañana. En primer lugar, les dice, examínense ustedes a sí mismos. Examínense ustedes a sí mismos. Es decir, nosotros estamos siempre tratando de examinar al otro, ¿no? Y usted escucha por todos lados, mire por televisión, cómo se viste, cómo se desviste, con quién anda, con quién no anda. Siempre están examinando la vida del otro. A mí me gustaría que todos esos que examinen, una vez alguien los examine a ellos, para ver si ellos son lo que tienen que ser realmente, ¿no? Nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos. ¿Por dónde empezamos a examinarnos a nosotros mismos? Miren, creo que todos nosotros tenemos que empezar por el pensamiento, examinar nuestros pensamientos. El salmista decía, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. El corazón era el centro de las emociones y el centro total de la vida interior. Y lo que él le está pidiendo al Señor es, examina mi vida interior, a ver cómo funciona. A ver cómo funcionan mis pensamientos. ¿Cuántas veces en nuestra vida pensamos algo y de pronto decimos, pero yo no puedo pensar esto como cristiano? Yo no puedo decir esto como cristiano. Pero todo lo que nosotros decimos nace de nuestra cabeza, de nuestro pensamiento, de nuestro corazón. Y eso es lo primero que tenemos que examinar. Examinaos a vosotros mismos. Examino mis pensamientos. En segundo lugar, examino mis afectos. Mis afectos, ¿qué es lo que yo amo? ¿Qué es lo que amo verdaderamente? El apóstol Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No améis el orden social decadente ni las cosas que están ahí, no la sociedad. Cuando se habla del mundo se habla de la decadencia. No amen ustedes eso. No amen ustedes eso. Nosotros estamos viviendo alrededor de una degradación total, que tiene alcance universal, porque hoy estamos interconectados con todo el mundo y sabemos lo que pasa. Yo me asombro en estos días que me dijeron que tenía que reposar, y entonces digo, bueno, vamos a hacer reposo. Y para mí el reposo es lectura, es estudiar, es todo eso, y de repente voy al televisor y digo, a ver qué hay para ver. Entonces, ahora no tenemos 4 canales. Al principio yo me acuerdo la televisión con un solo canal en blanco y negro, después con 2 canales, después con 4 canales,
y después el color que vino con el Mundial. No, pero era como 180. Páselos usted. Violencia, 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 violencia. Después aparecen los muchachos que practican la violencia y dicen, ¿qué es lo que nos pasa? Escúchenme, están comiendo eso todo el día. Si yo como eso, finalmente, ¿qué va a pasar? Que voy a entender que las cosas se solucionan por medio de la violencia. No voy a entrar en las otras cosas porque el tiempo se me está yendo. Tercer lugar, los hábitos. Si pues coméis o bebéis, hacedlo para la gloria de Dios. Hacedlo para la gloria de Dios. Que mis hábitos, lo que yo haga, todo lo que hacéis, o bebéis, o hacéis, es decir, todo tiene realmente que ser para la gloria de Dios. Todo lo que haga sea para la gloria de Dios. Esto forma parte del examen que tenemos que hacer. Si yo estoy teniendo hábitos que buscan glorificar al Señor en todo. Las compañías, reviso las compañías. Os ordenamos, hermanos, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Los apartéis. Cuando hay alguien que dice que es cristiano y no anda como debe ser cristiano, yo tengo que alejarme. Lo reprendo y me alejo. Me alejo. ¿Por qué? Porque yo tengo que aprender también que no tengo que tener malas compañías que me pueden hacer mal. Ahora el apóstol cuando dice esto, además nos aclara en las cartas, no es que tenés que apartarte de toda la gente. Apartate de aquel que diciendo que es cristiano, dice esto, hace esto, aquello, dice, porque si no tendrías que salir del mundo. Y el Señor dijo que tenemos que estar en el mundo. Pero si alguien es cristiano y no lleva esa conducta, entonces, dice, te tenés que alejar de él. Las compañías, las motivaciones. ¿Cuál es el motivo por el que yo hago las cosas? Y vuelvo al texto de los hábitos. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El motivo tiene que ser la gloria de Dios. Mis hermanos, vamos a partir el pan. Hoy se van a tener que dar unos minutos más, porque llegamos ya al final. Pero vamos a partir el pan. Y pensé que este primer domingo de mes, que celebramos la cena, era importante reflexionar sobre esto, que es fundamental para la vida espiritual. Dice, por no hacer esto, hay muchos debilitados entre ustedes y muchos duermen. Y muchos duermen. Muchos debilitados entre ustedes por no hacer esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos esto, que es un símbolo simplemente, pero que tiene valor porque yo me vengo a expresar espiritualmente. No es que la gracia me viene por esto, la gracia la tengo adentro, pero me acerco acá y esto se transforma en algo sagrado. Por eso, esta reunión es la reunión de Eucaristía. Ahora, esa es la palabra griega. Yo no uso las palabras griegas porque estamos acá. Es la reunión, ¿qué quiere decir Eucaristía? Acción de gracias. Es la reunión de acción de gracias. Y esa palabra aparece en el Evangelio en griego. Cuando el Señor dio gracias, dice que Él hizo la Eucaristía. Es decir, dio gracias. Olvidémonos de todo lo que se ha armado alrededor de esto y de todo lo que se ha desfigurado esto. Porque así como los corintios lo desfiguraron para un lado, después muchos cristianos los desfiguraron para el otro, con ceremonias complicadas, a veces incomprensibles, que la pueden celebrar unos sí y otros no. El Señor habló para todos los pueblos y para todos los hombres, por eso el Señor tiene que comunicarse con todos y es simple en su comunicación, simple.
Y él cuando comunica a los discípulos dicen pan y el vino, y participen de esto, haciendo memoria de mí, pensando en él, recordándolo a él. Y por eso la oración va al pan y va a la copa como cuerpo y sangre de Cristo.